cuando ya le tenemos preparada una mesa a Dios, ¿qué conversaciones surgen en medio En de medio de esa la mesa. mesa? El Señor puede que te hable en la mesa algo o no te hable, pero eso va a depender de tu actitud, ¿cierto? Y vemos que la actitud de Abraham netamente fue de servicio y de adoración. ¿Cuál sería tu reacción al ver una visitación Mm, de Dios? Pues, oye, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó? ¿Qué había pasado? Que lo estoy esperando tanto tiempo. No, pero Dios, ¿por qué? Suéltame. Ahí va un secreto. Dedícate a mirar el Dios de la promesa y no a las promesas. Porque el Señor quiere que tú lo mires primeramente a Él y no las bendiciones que puede Él traerte a ti. ¿Listo para ver mi mamá y mi papá? Hola, ¿cómo están? Bueno, han pasado un par de semanas más de lo habitual, pero Sí. Daniela estaba un poco mala de la La garganta, garganta. entonces no nos podíamos, no habíamos podido grabar, ¿cierto? Y el problema es que no tenemos reemplazo, porque yo tengo un reemplazo que es igualito a mí, pero no hay un reemplazo Sí, sí. igualito a Daniela, entonces no podemos reemplazarlo. Pero bueno, Un doble. aquí estamos. Y bueno, bienvenidos a todos a este capítulo, ¿vale? Y bueno, vamos a seguir un poco la conversación que tuvimos en el anterior. Estamos hablando de las mesas, ¿no? Sí. Nos gusta este tema de las mesas porque las niñas cantan por ahí una canción de quita las mesas, Tumba y las mesas. tumba las mesas de mi corazón, y la cantan muy duro, entonces nos gusta este tema. Pero bueno, estamos hablando de las mesas y habíamos estado hablando de la intimidad, ¿cierto? De la intimidad que tenemos con Dios, porque a veces no simplemente es tener intimidad, ¿cierto? O sea, saber tener intimidad, sino en la intimidad, Dios, ¿de qué nos habla? Ujú, claro, y por eso queremos seguir caminando junto a la historia de Abraham, ¿no? Sí, Porque como decía Daniel, en el capítulo anterior vimos cómo, o sea, aprendimos a partir de la vida de Abraham cómo se le puede preparar una mesa a Dios. Pero ahora la pregunta del millón es, cuando ya le tenemos preparada una mesa a Dios, ¿qué conversaciones surgen en medio en de medio de esa la mesa. mesa? ¿Tú qué crees? ¿Qué conversaciones tendría Dios hoy contigo? No sé, no sé qué conversaciones. Creo que me interesaría mucho conocer qué planes tiene él. Bueno, es interesante, ¿no? ¿Qué pregunta le harías a Jesús con un café? Diría nuestro pastor. Bueno, ¿Qué le vayan a preguntaría? Café con Dios y Sí. ahí se van a enterar. Bueno, es una pregunta que nos haríamos, ¿no? O sea, ¿qué hablarías con Dios, ¿no? Y Sí. bueno, evidentemente tenemos la oración y todo, pero bueno, digamos que teniéndolo presencialmente, Ahí ¿no? físicamente. Que esto fue lo que le pasó a Abraham, ¿no? Y bueno, pero antes de entrar en el detalle, quiero un poquito contextualizar para que sepamos cómo venía Abraham, ¿cierto? Porque no lo hablamos el podcast pasado. Y era que, bueno, estamos ubicados en Génesis 18, ¿cierto? Vienen estos hombres, ¿cierto? Se acercan a Abraham y dice que era el Señor que vino a visitarlo. Él sale corriendo, Sí. lo recibe. Y si bien no nos dice ahí en el capítulo 18 cuántos años tenía Abraham, en el capítulo 17 sí nos dice que él tenía 99 años. Era pues ya un hombre De edad de avanzada. avanzada edad. Pero tenemos que saber algo. Desde que él estaba joven, ¿cierto? Desde que él salió desde su casa, dice que Dios le hizo un llamado a Abraham, eh, y le dice, bueno, vente conmigo, te voy a mostrar una tierra porque te voy a bendecir, ¿cierto? Ujú. Y te voy a dar una descendencia muy grande. O sea que Abraham tenía eso en su corazón, ¿cierto? Una promesa que le había hecho Dios de que iba a tener una descendencia muy grande. Sí. Evidentemente, pues tener una descendencia muy grande, pues conllevaba a tener muchísimos hijos, ¿cierto? Sí. Pero Abraham era a la edad de 99 años y todavía no tenía descendencia propia con su Con su esposa esposa. Sara, ¿cierto? Sí. No tenía una descendencia. Y vemos que esto, bueno, yo conté cuántas veces por lo menos Dios le había hecho esta promesa y alrededor de todos estos años, imagínense, ya él tenía 99 años, le había hecho esta promesa por lo menos unas 4 veces, ¿cierto? Que yo conté, que logré contar ahí en la Biblia. Entonces es tremendo, ¿no? Porque él estaba esperando esta promesa, ¿cierto?
pero ya tenía 99 años y voy a recalcarlo bastante, o sea, ya era viejo Ya y está, sí. nada que llegaba. Y bueno, tal vez los hombres a pesar de la avanzada, tal vez puedan tener cierta descendencia, pero su mujer también ya era vieja y científicamente, ¿cierto? Humanamente, ella sí que Era no podía, imposible. ¿cierto? Entonces, estamos en este contexto. Dios llama a Abraham, le promete una descendencia, ¿cierto? Le promete un pueblo que de él saldrán naciones. Inclusive le dijo la primera vez, tu descendencia serán como la arena del mar, ¿cierto? Sí, Que imagínate contar cada arenita del mar. Y luego como si no fuera poco, le sí, dice, bueno, no va a ser como la arena del mar, va a ser como las como estrellas. las estrellas del cielo, que esas sí no las podemos ver, ¿no? No las podemos O sea, que contar, no las podemos contar, porque por lo menos la arena del mar la podemos tocar, no coger. sé cuántos millones de años nos demoraremos, pero podríamos contar la arena del mar, pero las estrellas son inalcanzables para nosotros, Sí. ¿cierto? Y entonces es eso. Ya esa promesa se había hecho humanamente imposible. Mm. Entonces vemos que está un Abraham esperando por muchas décadas una promesa que se cumpliera en su vida, pero nada. Pero ¿cuál fue la respuesta de Abraham cuando ve al Señor que viene? Correr. Correr, ¿cierto? Y esto nos muestra algo, ¿cierto? La actitud que tenía Abraham hacia la visitación de Dios. Y yo quiero hoy preguntarte a ti, si hay promesas o hay cosas que tú quieres para tu vida, ¿cierto? Que inclusive que hasta el mismo Dios de pronto te las ha hecho, pero tal vez no se han cumplido en tu vida. ¿Cuál sería tu reacción al ver una visitación Mm, de Dios? sí. Es una pregunta clave porque evidentemente podríamos decir, wow, esta es la oportunidad para preguntarle a Dios, oye, ¿qué pasó con ¿Qué esto? pasó ¿Qué con eso? había pasado? Que lo estoy esperando tanto tiempo, que pensé que lo haría realidad y mira, Sí. pero aquí vemos como Abraham por nada del mundo le hizo ningún reclamo. Y hay algo interesante, adicional a esto hay algo interesante y por eso bueno, les hacía esta pregunta, ¿cierto? Y es que en Génesis 18, ¿cierto? Sí, Bueno, estamos en Génesis 18, pero dice en Génesis 18, uno dice, el Señor se le apareció otra vez a Abraham cerca del robledo que pertenecía a Mamre. Y aquí hay algo muy especial, ¿cierto? Porque siempre que la Biblia te muestra nombres, te muestra lugares, sí. siempre el Espíritu Santo te quiere decir algo. Y entonces yo, bueno, investigué un poco quién era este Mamre y resulta que era un personaje con el que él hizo una alianza cuando él fue a rescatar a su sobrino Lot, ¿cierto? Hizo una alianza con dos personas y una de estas personas era Mamre, ¿cierto? Y nos dice que Mamre tenía, digamos, como, por decirlo así, como un bosque, ¿cierto? De robles, ¿cierto? De un robledo y dice, y también hay algo interesante en Abraham, que Abraham, mientras que él iba caminando, iba recorriendo la tierra, él iba levantando altares. Sí, Él iba caminando, iba andando pues en esa época o en caballo, en lo que fuera. Iba a Egipto, levantaba un altar, iba a tal parte, levantaba un altar. Y resulta que ahí, en ese lugar geográfico, él tenía un altar que había levantado desde esa época. Y esto a mí me habla algo supremamente importante que a pesar de que ya parecía una promesa muerta, él seguía cerca al altar, porque mm, dice que él estaba cerca del robledo que pertenecía a Mamre, y ahí en ese lugar él había levantado un altar, que evidentemente nos habla de intimidad. sí. Eso es súper clave, ¿no? Cómo seguir, aunque no. Esto me lleva un poco a pensar cómo que nosotros a veces queremos hacer las cosas o responderle a Dios a través de lo que vemos, a través Sí. del cumplimiento de lo que Él ha hecho, decir, wow, hemos visto esto, creemos que Dios puede hacerlo, pero Abraham nos enseña lo contrario. Abraham no había visto cumplimiento de su promesa, pero Abraham seguía firme, seguía con fe y seguía en intimidad, porque los altares que Abraham levantaba era eso, la intimidad que tenía con Dios. Era intimidad y es interesante, ¿no? Porque a pesar de una promesa muerta, él no se alejaba ¿No? de saltar, ¿cierto? Y entonces aquí es donde viene, ¿no? Porque lo que tú decías, muchas veces nosotros queremos adorar, ¿cierto? O orar, pero viendo las cosas, Sí. ¿cierto?
pero así no era Abraham, ¿no? Inclusive en la Biblia nos dice que él es el padre de la fe, ¿no? Y hacía estas cosas por fe, ¿cierto? Porque no veía, ¿cierto? Humanamente era imposible la descendencia, pero él de igual manera seguía en intimidad. ¿Cuál sería nuestra reacción si viéramos una promesa muerta en nuestra vida que no se cumple? ¿Cuál sería nuestra reacción al ver a Mm, Dios? Es sí, supremamente interesante. Y bueno, y aquí ya viene, ya entramos en detalle. Entonces, qué habla él? Bueno, porque ya vimos en el pasado, pues, que él le arma una mesa, va y sí. le da el cordero, va con Sara, le prepara comida. Bueno, ya vimos la actitud que tuvo en ese momento, ¿cierto? Pero ya sentados en la mesa, qué fue lo que hablaron? ¿Qué Y aquí es surge? donde viene, ¿no? Porque el Señor puede que te hable en la mesa algo o no te hable, pero eso va a depender de tu actitud, ¿cierto? Y vemos que la actitud de Abraham netamente fue de servicio y de adoración, ¿cierto? Sí, Porque en ningún momento hubo un reclamo, Señor, ¿por qué me estás haciendo esto? Dios, ¿conoces personas así? no, muchas. Que se quejan mucho, ¿no? Pero Dios, ¿por qué? Suéltame. Bueno, por ahí hay un tío de Daniela que me río mucho porque le pasan unas cosas impresionantes y siempre que hablo con él me dice, Daniel, a ver si Dios ya me suelta por fin porque es que me tiene agarrado. Y bueno, y es un poco como esto, ¿no? Y es eso, Dios a veces quiere que nosotros no nos quejemos, sino que simplemente que cuando Él se viene y se presenta en nuestras vidas, que nos sentemos, ¿cierto? Y Sí. que simplemente le prestemos atención a lo que Él quiere hacer. Y aquí viene lo primero que Él habló, y fue que se sentó en la mesa, ¿cierto? Sí. Y le dice, y le pregunta, dice que estaba conversando, y de un momento a otro Dios le pregunta, bueno, ¿y tu mujer? Y Ujú. bueno, y aquí viene ya el cumplimiento de la promesa, ¿no? Porque si es verdad que Dios le había dado La promesa. la promesa y le había dicho, mira, voy a hacerte una nación grande, voy a, bueno, todo lo que ya tal vez ustedes saben, no le había dado tiempos. Pero ese Sí, día le dijo, mira, en un año voy a volver y digo, vas a tener un hijo. ¡Wow! El una fecha. cumplimiento de la promesa. En un año vas a tener un hijo. Lo que siempre has estado esperando, pues te lo voy a dar. ¿Cuántas veces no quisiéramos que Dios nos dijera, hey, en esta fecha? Sería muy bueno. Eso sí, siempre es como, bueno, ¿y cuánto es tu tiempo? Pero claro, siempre viene Dios a confirmar lo que Él va a cumplir. Y es muy interesante lo que decías, porque llama a Sara. Y en Sara es algo impresionante, porque si leemos la palabra, Sara no estaba, no se dice que estaba físicamente en la mesa, pero Sara escuchó. Sí, Y se escuchó. Sara se ríe. Claro. Sara se ríe, Sara Imagínate ya... una viejita de 90 años vas a caer en embarazo. Es normal, Y ¿no? es irónico, claro, para ella. Pero ver eso como Dios es de especial. Primero Abraham se preocupa por él, por atenderlo a él, por conocerlo a él, y luego ya Dios viene y le dice, hey, mira, esto Sí. va a pasar, y te da detalles más Y te puntuales. da detalles más puntuales. Y muchas veces a veces creemos eso, ¿no? Detalles puntuales. Pero mira, ahí va un secreto. Dedícate a mirar el Dios de la promesa y no a las promesas, ¿sabes? Sí. Porque el Señor quiere que tú lo mires primeramente a Él y no las bendiciones que puede Él traerte a ti. Y esto fue lo que le pasó a Abraham. Siempre tuvo su mirada puesta en Él, en el Dios de las promesas, y ya luego viene el cumplimiento Sí. de la promesa. Y como tú dices, Sara se rió y ya ahí viene una afirmación de Dios. Le dice, bueno, es que yo soy Dios todopoderoso, yo lo puedo hacer cualquier cosa. Y esto es impresionante porque viene el cumplimiento y esto también a mí me habla de que Dios no necesita, digamos, que tú en alguna circunstancia estés bien o estés pasando por una Mm, buena racha para que Él cumpla el propósito que Él tiene para tu vida. A Él no le importa, a Él no le importa en qué momento estás tú, si tal vez para ti estés pasando un mal momento, si tal vez para ti tu vida esté destruida o tal vez tu vida sea un absolutamente caos. A Él no le importa porque Él viene y arregla las cosas. sí, esto es hermoso porque Dios no busca perfección. Sí. Eso es una mentira que
nos hemos creído, de que tenemos que estar bien, de que tenemos que ser dignos de buscarlo, que nuestra vida tiene que ser intachable, que no tenemos que tener ningún problema o adicción. No, a Dios no le interesa que nosotros seamos perfectos. A Dios le interesa que nosotros lo busquemos como estamos, rotos, dañados, porque Él es un experto en hacer posible lo que es imposible Sí. para el humano. Sí, bueno, que lo que tú dices, a él no le interesa que tú vengas perfecto a donde él, porque el perfecto es él y él te cambia. Entonces, a medida que tú te acerques a él, él te Él va a lo que cambiar. busca es que nosotros tengamos un corazón dispuesto a ser transformado por Él. Eso. Y bueno, y aquí lo vemos en Abraham y vemos que entonces hay un cumplimiento, ¿cierto? Y viene un cumplimiento desde lo sobrenatural, Sí. porque Dios muchas veces y la mayoría de las veces prefiere hacer las cosas sobrenaturalmente. Sí. ¿Para qué? Para que no nos vanagloriemos, ¿cierto? Porque muchas veces Él hubiera podido darle el hijo mucho antes, ¿cierto? Pero Dios quería decirle, mira, desde la esterilidad, ¿cierto? Desde el que no pudiste tener hijos, ya en tu vejez, pues yo te voy a dar ese hijo. Y no porque tú hiciste algo, no, porque yo lo quiero hacer, ¿cierto? Sí. Y ya, bueno, la historia, ya nos conocemos la historia, que por medio de ese hijo viene pues ya luego el pueblo de Israel y por ahí nace el Mesías. Jesús. Qué promesa tan grande se iba a cumplir en la vida de Abraham. Y todo por él estar mirando con fe. Y lo segundo que le dijo fue, bueno, ya muchos saben la historia de Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Viene y le dice, bueno, es que también voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Le trae una revelación, porque él trae revelaciones personales, pero también corporativas. Y aquí hay algo muy interesante, y es que si leemos la palabra, Dios le confirma esa promesa y le da fecha del cumplimiento de la promesa a Abraham en la mesa. Pero si leemos bien la historia, que la pueden leer en casa, dice que estos hombres ya se marcharon y Abraham se fue con ellos. O sea, Abraham los acompañó. ¿Y esto qué me enseña? Que Abraham no se conformó solo con la visita de Dios, con que le confirmara sus promesas para él, sino que Abraham quiso ir por más. Abraham quiso intimar más. Tenía ahí a Dios, quiero más de ti. Y esto es cómo lo llevo yo a la actualidad. Y es como, a veces yo aprendo de Abraham que no tenemos que conformarnos solo con escuchar que Dios nos va a dar algo o que una confirmación de Dios, o conformarnos solo con ir los domingos, con escuchar su palabra, sino que es seguir en una conversación. Estuve aquí, Dios me dijo algo, pero quiero más. Quiero ir más allá. ¿Qué más hay? Dios, ya me dijiste esto para mí, me encanta y gracias, pero ¿qué más? ¿Qué hay más allá? Y Abraham hizo esto. Abraham siguió caminando, siguió una conversación, y cuando siguió la conversación fue que Dios dijo, bueno, no le voy a revelar yo mis planes a mi amigo. O sea, fue porque Abraham siguió buscando. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Dios quiere que nosotros vamos más allá, caminemos más de lo que ya hemos caminado o de lo que hemos visto, sino que sigamos porque Él tiene planes y quiere que nosotros seamos parte de esos planes. Él quiere contarnos sus planes para que nosotros seamos también parte de ellos. Sí, y eso es muy bueno, ¿no? Porque lo que hace Abraham inmediatamente ahí se convierte en un estilo de intercesor, ¿cierto? Sí. Porque el Señor le dice lo que tú decías, le revelas un plan corporativo, ¿cierto? Y ya luego Abraham, ¿qué hace? Empieza a interceder por estas dos ciudades para que no haya destrucción. Sí. Y eso también entonces me lleva a dos cosas. En la mesa, entonces ya para finalizar, en la mesa Dios te revela los planes de su corazón, los planes personales contigo y los planes corporativos. ¿Y Dios qué quiere que tú hagas con eso? Pues con lo primero, Él quiere que tú actúes con fe, ¿cierto? Y actuando según lo que Él tiene para tu vida, porque ya luego viene ya el nacimiento de Isaac y vemos la vida llena de fe que tiene Abraham, pero con los planes, cuando Él te revela algo corporativo, Él quiere que tú intercedas por eso que Él te muestra, ¿cierto? Sí. Y bueno, ese era lo que queríamos compartir para hoy y esperamos que confíes en el tiempo de Dios, no confíes en tu lógica, y que cuando busques al Señor no lo busques por las cosas que Él te puede dar, sino por el Dios que Él es Él.
y ese es el llamado para hoy. Sí, así que gracias por estar hasta aquí. Estamos emocionados, ya tenemos el 5.º episodio, Sí. que es mucho para nosotros. No ha sido fácil, pero muchas gracias a las personas que han estado fieles, han estado escribiéndonos, alimentándonos con sus comentarios. Feedback, todo. Sí, muchas gracias y bienvenidos y nos vemos en un próximo episodio. Adiós. Adiós.